Muy buenas, hoy vamos a meternos de lleno en un tema fascinante. Se trata de una estrategia que quede claro 100% legal y permitida por la Seguridad Social, que tiene el potencial de aumentar una pensión y que, increíblemente, muy poca gente conoce o aplica. Vamos a ver en qué consiste, por qué es tan potente y, lo más importante, cómo se puede poner en práctica. Pues la respuesta a esa pregunta es un sí. Y además, un sí rotundo. Y no estamos hablando de ninguna laguna legal, ni de un atajo extraño o algo por el estilo. Es algo que está ahí, en la propia normativa, a la vista de quien quiera mirar, pero que por alguna razón pasa totalmente desapercibido para la inmensa mayoría. Y es una pena, la verdad, porque un pequeño ajuste en la cotización de los últimos años puede significar más dinero cada mes, y no por un tiempo, ¿no? Para el resto de la vida. Bien, antes de desvelar el truco como tal, creo que es súper importante pararnos un momento a entender por qué casi nadie lo está aprovechando, porque para entender bien la solución, primero hay que entender el problema, y en este caso el problema es, más que nada, una cuestión de mentalidad, de cómo vemos nuestra relación con el trabajo y la jubilación. Y aquí, en estos puntos, está la clave de todo. La gran mayoría de la gente va con el piloto automático puesto. Uno trabaja, cobra su nómina, la empresa cotiza lo que toca y ya está. Fin de la historia. Muy poca gente se para a revisar su informe de vida laboral con una mirada estratégica. Piénsalo, en el colegio o en casa nos enseñan a trabajar, a cumplir con nuestras obligaciones, pero nadie nos enseña a planificar la jubilación de forma inteligente, a optimizarla. Se asume que todos los años cotizados pesan lo mismo y esa idea, como vamos a ver ahora, no es del todo cierta. Venga, vamos a avanzar hacia el corazón del asunto, al mecanismo que hace que todo esto funcione. Para entender el truco hay que interiorizar una idea clave. Los últimos años de cotización tienen un peso matemático, un peso específico que es enorme en el cálculo final de la pensión. Y es precisamente ese detalle el que nos abre la puerta a esta estrategia. Esta comparativa lo deja clarísimo. La mentalidad más extendida es pensar que un año cotizado en 1995, por ejemplo, vale exactamente lo mismo que uno cotizado en 2035. Pero en la realidad, la que dice la normativa es que la pensión se calcula haciendo una media de las bases de cotización de las últimas décadas. ¿Qué significa esto? Pues que si las bases de esos últimos años son más altas, tiran de toda la media hacia arriba, llegando a compensar incluso años anteriores que hayan sido más flojos en cuanto a cotización. El concepto que tenemos que tener grabado a fuego es este: la base reguladora. Podríamos imaginárnosla como la nota media final de toda una vida laboral. Es la cifra de la que parte todo el cálculo de la pensión. Por lo tanto, el objetivo de la estrategia que estamos analizando es, ni más ni menos, que esa nota media sea lo más alta posible. Y ahora sí, llegamos al truco. Y lo más curioso es que es sorprendentemente sencillo en su planteamiento, pero su efecto puede ser gigantesco. Aquí la clave no es trabajar más años, sino cotizar de forma más inteligente justo en la recta final de la carrera profesional. El truco, dicho de forma clara y directa, consiste en aumentar las bases de cotización durante los últimos años de la vida laboral. Y aquí está lo bueno: incluso una subida que pueda parecer pequeña puede tener un impacto totalmente desproporcionado. ¿Por qué? Pues porque esos años recientes son los que entran de lleno en el cálculo final. Si durante décadas se ha tenido bases bajas o medias, un buen empujón al final mejora ese promedio global de una forma espectacular. Vale, llegamos a la pregunta del millón. ¿Esto es una buena idea para todo el mundo? Pues no exactamente. Hay ciertos perfiles de trabajadores y trabajadoras para los que esta estrategia puede suponer un antes y un después. Vamos a ver quiénes son. A ver, esta estrategia es literalmente oro puro para quienes han tenido años con sueldos bajos, para quienes tienen agujeros o lagunas de cotización o para quienes han tenido una vida laboral, digamos, un poco irregular. Y sobre todo es especialmente potente para los autónomos. ¿Por qué? Porque muchísimos han cotizado por la base mínima durante años. El sistema, al final, hace una media. Y si en esa media se consiguen meter unos cuantos años muy buenos al final, la compensación por todos los años anteriores más flojos es enorme. Y si hay un momento perfecto para aplicar todo esto, es justo en esa franja, cuando faltan entre 5 y 10 años para la edad de jubilación. Es en este periodo cuando cada euro extra que se destina a la cotización tiene un impacto más directo, más claro y más potente en el cálculo final de la pensión. Es, sin duda, el momento de ponerse estratégico. Fijaos en este gráfico porque lo que muestra es un caso real y es increíble.
Hay situaciones documentadas donde con una subida en la cotización mensual de entre, pongamos, 70 y 90 euros, la pensión final aumenta entre 120 y 180 euros al mes, cada mes y para siempre. Es que es una inversión con un retorno absolutamente espectacular. Y aquí es donde la cosa se pone seria. Si cogemos esa ganancia mensual y la multiplicamos por 20 o 25 años que puede durar una jubilación, estamos hablando de decenas de miles de euros de diferencia. Miles y miles de trabajadores podrían estar haciendo esto, pero simplemente no lo hacen por puro desconocimiento. El punto crucial aquí es entender el efecto bola de nieve, el enorme efecto acumulativo que tiene un pequeño gesto. Todo esto nos lleva a una idea mucho más profunda. Este truco no es solo una táctica financiera, es un verdadero cambio de mentalidad. Significa dejar de ver la jubilación como algo lejano que simplemente llega algún día y empezar a verla como un proyecto que se puede y se debe diseñar, planificar y optimizar. Esta tabla es muy útil, funciona como una especie de autoevaluación rápida. En resumen, la estrategia es especialmente buena para quien ha tenido un historial laboral un poco inestable, para los autónomos o para quien tiene cierto margen de negociación en su trabajo. En cambio, si las bases de cotización ya son muy altas, cercanas al máximo y han sido estables, pues claro, el impacto será mucho menor. Entonces, ¿qué se puede hacer desde ya mismo? Pues mira, lo primero, revisar la vida laboral y las bases de los últimos 10 años. Pedir el informe, que es gratis, y mirarlo con calma. Segundo, si se está cerca de la jubilación y se piensa cambiar de trabajo, es clave intentar que el nuevo puesto tenga bases de cotización más altas. A veces este factor es incluso más importante que el salario neto mensual. Y por último, para los autónomos, es el momento de sentarse y plantearse muy en serio subir la base. Sí, implica pagar un poquito más ahora, pero la ganancia a futuro puede ser muchísimo mayor. Y esto nos trae de vuelta la idea central de todo este análisis. No se trata de obsesionarse con los números, se trata de planificar. La pensión va a ser, para la mayoría de nosotros, la principal fuente de ingresos cuando dejemos de trabajar. Y las acciones que se tomen ahora son las que van a determinar esa cantidad en el futuro. Es ni más ni menos la diferencia entre ser un actor pasivo en este proceso y ser el director o directora de la propia jubilación. Quiero dejar una pregunta en el aire para la reflexión. ¿Qué pasaría si un pequeño movimiento hoy, una simple conversación en el trabajo, un ajuste en la cuota de autónomos, pudiera significar miles y miles de euros más durante la jubilación? A veces los cambios más grandes y con más impacto en nuestra vida vienen de las decisiones más pequeñas que tomamos en el presente. Y para terminar, me quedo con esta frase que creo que lo resume todo a la perfección. Cotizar bien no es gastar, es invertir en tu futuro. Un pequeño ajuste, aunque nos parezca mínimo, puede ser la mejor inversión de nuestra vida. El yo del futuro, sin ninguna duda, lo agradecerá. ¡Hasta la próxima!